Solo en el fundamento de Dios lo que hagamos será estable. Se lo voy a repetir de nuevo. Solo en el fundamento de Dios lo que hagamos será estable. Bueno, sabemos todos que desde que el ser humano empieza a desarrollarse en la vida, siempre trae, hermanos, un sinnúmero de proyecciones. Ya cuando ya vamos teniendo uso de razón, vamos siempre viendo qué es a lo que nos vamos a ir enfocando. Por ejemplo, si el asunto por lo general es el asunto de los estudios, de lo académico, nosotros vemos pues que que los niños ya tienen la edad, ya los padres están proyectando a empezar a darles sus estudios. Y luego, allá más adelante, ya vienen la visión de una carrera académica. Son proyecciones que son importantes dentro de la vida y son normales y que no tiene nada de malo cuando las personas nos proyectamos en cuál o sea esto o lo otro. Cuando hablamos, por ejemplo, de actividades como diríamos las deportivas, también son actividades válidas. Hay comentarios de muchachos que empiezan de pequeño, tienen esa habilidad y traen ese don de poder desarrollarse en algún deporte, y vemos que si le dan seguimiento y si tienen las oportunidades, logran aquel objetivo de coronar alguna carrera en esta área. Si hablamos en el aspecto comercial, también todos, ¿verdad?, los que tenemos alguna tendencia al comercio, ahí vemos las empresas, todas esas corporaciones que se van sumando, se van enfilando para alcanzar un objetivo. Ponen, ¿verdad?, los tiempos y los métodos para alcanzarlo. En el caso, por ejemplo, de lo que hablaríamos de los aspectos de la familia, también es otro asunto que está dentro de lo cotidiano de la vida. Luego, pues de hecho, todos somos seres que Dios los creó para vivir en familia, en comunidades. Y dado eso, también nos proyectamos desde que ya vamos teniendo ya esas inquietudes en formar un hogar, un matrimonio, y en formar también, sí, esa familia que implica también los hijos. Todo eso, mayoría de gente se enfila en aspectos también espirituales, en religiones, y ahí se desarrollan. Y pudiéramos hablar en términos generales que todos, de alguna manera, aunque le pondríamos las comillas, las personas logran sus objetivos. Por ejemplo, el académico logró su objetivo, el deportista logró su objetivo, el que se proyectó en lo que fue lo empresarial logró. Nosotros vemos grandes corporaciones, nosotros vemos muy amplio eso del mundo del comercio, y vemos todo eso. Las personas lograron, diríamos, empezar una familia, y parecía que aquello iba a funcionar, parecía que
cada uno de estos aspectos tenía buenos fundamentos, pero lo que siempre nosotros vemos, hermanos, que aunque las personas alcanzan sus objetivos, sus sueños, sus ideales, siempre nosotros vamos a ver en ese panorama general también, vamos a ver que aquel que logró, por ejemplo, el que traía la tendencia a lo científico, a aspectos como eso, no le sirvió para bien. El que, por ejemplo, el científico se volvió ateo. Por ejemplo, el que logró, diríamos, fundamentar asuntos empresariales fuertes, grandes o de cualquier medida, no les sirvió porque se volvieron materialistas. Los que se volvieron y lograron cada meta que se propusieron, siempre nosotros vemos que todo se desboronó. Si hablamos, por ejemplo, de los imperios, vaya, para poner ejemplos así un poco más comunes, los imperios, ¿cuál sería la visión de los babilónicos? La visión de los babilónicos era gobernar el mundo. Pareció que lo gobernaron, pero no lo gobernaron. Se derrumbó lo que fue ese imperio. Si hablamos de el imperio de los griegos, fue fugaz también. Si hablamos del imperio de Roma, de Egipto, todo eso solo son historias las que nos han quedado. Y vemos todo ese panorama general, hermanos, que aunque da la idea, bueno, lograron sus metas, lograron sus ideales, lograron sus sueños y fueron gente, puede decir uno, de triunfo. Fueron gente que a la verdad se distinguen de los demás porque fueron gente exitosa. Pero el éxito no se puede considerar, hermanos, en la base de que se alcanzó aquello. El éxito no se puede considerar de esa manera. El éxito solo se puede considerar cuando aquello que emprendimos, lo que sea, yo no tengo tiempo para mencionar las diversas áreas en las que uno se proyecta, pero el éxito que sí se puede denominar éxito es aquello que es estable, es aquello que se mantiene en el tiempo, es aquello que aunque pasen lo que debe de pasar dentro de la vida, aquello siempre se mantiene, aún con sus falencias, pero se mantiene. Y eso es lo que nosotros vemos en cuanto a ese aspecto general. No vemos nosotros que haya sido o pueda mantenerse estable todo aquello que se ha alcanzado dentro de la vida. Más bien, todo se pervierte, todo se desenrumba dentro de aquello que se ha logrado. Entonces, ¿qué sucede esto, hermanos? Entonces quiere decir que aquello no era éxito. ¿Por qué no era aquello éxito? Porque de acuerdo a lo que empecé diciendo es que a manera de tema, solo en el fundamento de Dios, lo que hagamos, hermanos, será estable. Solo en el fundamento de Dios, lo que hagamos es ahí donde nosotros tenemos que estar conscientes, debemos de saber que es ahí donde las cosas persisten, donde las cosas perduran, donde las cosas se mantienen estables en el tiempo. Quiere decir
que esa es la idea de este salmo cuando dice: si Jehová no edificare la casa. Bueno, aquí está mencionando un asunto de edificación. Si Jehová, dice, no edificara la casa, de nada sirven la pericia del ingeniero, del arquitecto. Si Jehová no edificare la casa, dicho de otra manera, esa casa no tiene fundamento, esa edificación no tiene fundamento. Si Jehová no edificare, dice, o guardare la ciudad, si esa ciudad, aunque pueda estar muy resguardada, esa ciudad puede estar supermente bien, hermano, digitalizada, bien, bien cubierta en todas sus áreas donde hay, diríamos, peligro. Pero de nada sirve lo digital, de nada sirven los chuchos bravos, de nada sirven los alambres reizo, de nada sirve, hermanos, los guardias, de nada sirve. Siempre esa ciudad va a ser sometida a la delincuencia, a los ladrones. ¿Por qué? Porque la idea del salmista es que lo que funciona siempre, lo que siempre será estable, damos un amén, será aquello que se fundamenta en Dios, aquello que se estabiliza en Dios. Eso será lo que, por eso dice: si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, en vano. Por lo demás, también habla con respecto a los afanes, que es lo que dice el versículo número 2. Por lo demás es que los levantéis de madrugada y vayáis tarde a comer y reposéis poco. Por lo demás, dice, no funciona, no funciona. Las carreras no funciona, aquellas proyecciones, hermanos, aquellas actividades que uno ve a la gente correr, desesperarse, de nada funciona. Y eso es una verdad, siempre es inestable. ¿Por qué? Porque la idea de este salmo, o de Dios a través de este salmo, la idea de Dios es que todas las cosas sean cosas seculares, temporales de esta vida, y sean incluso cosas espirituales, proyecciones espirituales, todas tienen que ser fundamentadas en Dios. No funciona nada, nada funciona. Y eso lo vamos, por ejemplo, eso es lo que nos dice Lucas en su capítulo número 6. Vamos a ver y vamos a observar de qué manera Lucas, el evangelista Lucas, en su capítulo 6, verso 49, hermanos, afirma esta verdad. Y eso es lo que dice el versículo 49. En cambio, dice: el que escucha la enseñanza y no la obedece es como el que construye su casa sin ponerle fundamento. Vienen las inundaciones, el río golpeó la casa e inmediatamente la casa se derrumba. Eso es lo que en este caso está diciendo este evangelista Lucas. Por ejemplo, lo vamos a leer también en la versión que nosotros ocupamos. Eso es lo que dice en este versículo número 48, 49. Mas el que oyó no hizo semejante, es semejante al que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí esa es una manera de
de poder también ver lo que la misma palabra va confirmando, de que los aspectos de la vida, si no están fundamentados dentro de lo que es Dios, no nos va a funcionar nada, hermanos. Definitivamente no nos va a funcionar nada. Podemos lograr algún supuesto, entre comillas, éxito dentro de la vida normal, pero ya expliqué que no es sostenible. Y he puesto el ejemplo hasta de los imperios, que se pudo haber pensado que esos eran inamovibles. Se pudo haber pensado eso, pero a estas fechas solo tenemos nada más ruinas, solo tenemos nada más historias, y nada de eso nosotros sabemos, nada de eso podemos comprobar que existe, porque no existe. Ahí están las evidencias que no existe. ¿Por qué? Porque sea cuando el mismo gobernante va a llevar su gobierno, hermanos, debe de ser en el fundamento de Dios. La familia, ese matrimonio, esa proyección familiar, si no va fundamentado en lo de Dios, no va a ser estable. No, la Biblia lo dice. Y aunque nosotros queramos forzar las cosas, y aunque nosotros queramos, hermanos, buscarle acomodo a las cosas, decir, no, eso no puede ser, yo soy inteligente, yo soy capaz, yo puedo salir adelante. Le estoy poniendo ejemplos grandes. Le estoy poniendo ejemplos de imperios. Le estoy poniendo ejemplos de personas, de empresas. Le estoy poniendo ejemplos de científicos. Le estoy poniendo ejemplos de deportistas. Le estoy poniendo ejemplos de aspectos que nosotros conocemos, y nada de eso ha sido estable. Nada de eso ha podido permanecer en el tiempo. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara, hermanos, que su palabra dice: separado de mí, nada podéis hacer. Es claro. Entonces, el fundamento, por ejemplo, acá, fíjese qué interesante lo que nos está diciendo esta parte de este versículo número 49. Está hablando de los dos cimientos. El trasfondo de lo que se está hablando acá es la palabra. En Mateo 7:24 habla del mismo evento. Y lo que se está hablando es que el que oye su palabra, todos oímos su palabra, pero el que la pone en práctica, esa es otra cosa. El que oye mi palabra y no le da importancia, porque eso es bastante común dentro de la vida, hermanos, de la misma iglesia. La misma iglesia, o lo que nos denominamos iglesia, nosotros oímos la palabra y podemos decir: estuvo bueno el mensaje, y podemos decir: Dios me habló en esa palabra. Pero el punto no es tanto de que estuvo bueno la palabra, de que estuvo buena la predicación. El punto no es tanto de que Dios me habló a través de esa palabra. El punto está que la pongamos en práctica. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El punto está de ponerla en práctica. Eso es lo que vale. ¿Qué es lo que dice Santiago? ¿Oyen la palabra? Sí. ¿Escuchan la palabra? Sí. Pero porque, dice Santiago, son oidores olvidadizos. Ese es el problema, sobre todo de la iglesia. Del mundo no hablemos, porque el mundo pues está patas arriba.
Del mundo no podemos esperar. ¿Qué podemos hablar del mundo si el mundo no entiende estas cosas? Pero centralicémonos en la iglesia. ¿Cuál ha de ser el éxito de la iglesia? ¿Cómo es que aquellos que nos denominamos creyentes vamos a lograr nuestros sueños, vamos a lograr nuestras metas? ¿Y cómo es que nosotros las vamos a mantener estables en el tiempo? Ese matrimonio va a ser estable en el tiempo. Esa empresa, esa carrera académica, esa proyección de la que alcanzamos, porque todo es válido, todo es bueno, nada es pecado. ¿Y cómo es que nosotros cómo es que vamos a ser estables en la vida espiritual? Cuando nosotros, hermanos, estemos en el fundamento de Dios. Cuando, dicho de otra manera, cuando escuchemos esa palabra y no solo la escuchemos, sino que la pongamos en práctica. Eso es lo que a nosotros nos cuesta. Eso es lo difícil para el ser humano y en el particular para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor habla en esta escritura y nos está diciendo, hermanos, que dice: mas el que oyó y no hizo, semejante es aquel que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual. Entonces, ¿qué es? El que oye la palabra pero no hizo. No puso en acción la palabra, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces, ¿de qué estamos llenos las iglesias? De gente oyente. Damos un amén. De gente que oye. De ese tipo de gente es que estamos llenos dentro de las iglesias. Y parecería que somos gente vencedora, y parecería que somos gente que vamos de poder en poder, pero es al contrario. Es triste decir esto, porque lo que nosotros vemos siempre en este ámbito cristiano, hermanos, es gente derrotada, es gente quebrada. Damos un amén. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque solo escuchamos. Porque solo oímos y no ponemos en práctica lo que escuchamos, lo que Dios nos habla. Entonces, por eso, ¿qué es la idea? El tema es solo, hermanos, en el fundamento de Dios, lo que hagamos será estable. Es decir, cuando el Señor nos habla, si el Señor nos habla de que vamos a ser nosotros santos, pues hagamos la parte que a nosotros nos corresponde. Debemos de ser santos. ¿Qué es lo que significa ser santo? Estar aparte para Dios. Si el Señor nos habla de que debemos de dedicar la vida a sus asuntos, de priorizarlo de Él para gloria de Él mismo, pongámoslo en práctica. Si aquí no se trata, es decir, que cuando nosotros vamos escuchando esa palabra es igual fundamento. Entonces, pero el que oye y no hizo es semejante al hombre que viene. El hombre oye la palabra, lo ejemplifica de esta manera el evangelista Lucas, y también lo dice Mateo, como decíamos. Es la figura de aquel que va a hacer una casa. Usted, si me puede apagar el ventilador un ratito, hermano. Si usted ha visto allá en la playa, bueno, yo he visto varios ranchos, como le llaman, varias casas que se las ha llevado el mar, varias edificaciones que no han sido estables. ¿Pero por qué es? Es porque, hermanos, construir en la arena es de locos, pues. Construir en la arena es de no estar cabal. Claro, los ingenieros hacen
sus pericias, hacen sus experimentos, hacen sus técnicas, pero no es estable, no es estable. Puede ser, pero ahí están unas, dice que tienen años. Espere que venga un tsunami a ver si van a estar estables. Es decir, nada es estable, hermanos, en la arena. Entonces, así viene siendo las proyecciones de la vida. Cualquiera que usted quiera mencionar, si no está en la base de Cristo, damos un amén. Si no está en el fundamento de Cristo, se te va a derrumbar esa familia, se te va a derrumbar ese negocio, se te va a derrumbar ese alcance. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Se te va a derrumbar, porque lo que dice el Salmo es: si Jehová no edifica, dicho de otra manera, si Jehová no es el fundamento, si Jehová no es el fundamento de todas tus proyecciones, estás arando mal. Si Dios no es el fundamento de mi negocio, si Dios no es el fundamento de mis estudios, de mis logros, si Dios no es el fundamento, nada será sostenible, señores. Nada. Nada. Aunque nosotros seamos muy expertos, que hayamos logrado tener muchas experiencias dentro de la vida, pero nada podrá, porque aquí dice: si Jehová no edificar, es decir, si no está ese fundamento ahí, en vano edifican los edificadores. En vano hicieron esa gran residencia, en vano, viéndolo en el campo físico, en vano. Es decir, trae esta palabra el Señor, va a decir en vano. Si los guardias, si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Dice de otra manera lo que está diciendo acá, que nada tiene estabilidad si no es el fundamento Dios. Veamos el fundamento de los que, veamos más bien aquellos que fundamentan todas sus proyecciones en Dios. Váyase al versículo número 46 del mismo Lucas 6. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Aquí hay algo, hermanos, que tenemos que aprender. Lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Allá en Mateo habla de que no hacen caso, más bien caso omiso a la palabra. Aquí dice: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Entonces viene y hace la comparación, hace la alegoría, la comparación. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y la hace, os indicaré a quién es semejante. Vamos a ver, es semejante al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Estos son otros 100 pesos. Es decir, este es el que fundamenta todo lo que está haciendo, sus sueños, sus proyecciones, etcétera, lo fundamenta en Dios. Entonces aquí dice, es semejante al hombre. Entonces viene la idea para que la entendamos. Vea, una idea común toma el Señor acá. Es semejante al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó. Es decir, vino, no lo fundó en la arena, sino que buscó un lugar sólido, y si le tocó fundarla en la roca, tuvo un tremendo trabajo para ahollar la roca y poner las columnas. Eso es el fundamento. Entonces luego viene, dice acá, y dice: y vinieron y cavó, dice, y ahondó, y puso su fundamento sobre la roca. Vamos a ver, y ahora viene
lo que, lo que va a probar a dónde está fundada esa edificación. Aquí viene la prueba. Aquí viene la prueba. Y dice, y cuando vino una inundación y el río con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba ¿dónde? Fundada sobre la roca. Eso es lo que debemos entender nosotros. Nada te va a funcionar, nada nos va a funcionar si todo, cualquier cosa, por sencilla que sea, damos un amén. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cualquier cosa que nosotros hagamos, cualquier cosa, si aquello no está fundamentado en Dios, no es estable. Por ejemplo, cuando nació este ministerio de Misión Evangélica El Remanente, es una cosa bellísima, pero a la vez de mucho dolor, ¿verdad? Es una cosa tremenda por donde hemos venido transitando. Los hermanos que todavía están desde que iniciamos, pues saben por dónde hemos venido transitando. Por ejemplo, ya este sería un campo espiritual. El que nosotros estemos aquí en este lugar, este es un lugar privilegiado. Este es un lugar que es caro. Es un lugar que cuántos no quisieran tener el privilegio de tener, que sea un pedacito acá. Pero ¿cuál es, hermanos? Por ejemplo, aquí lo que iban a hacer antes de que nosotros estuviéramos era un hotel, ¿verdad? Porque querían levantar aquí lo que era el aeropuerto y sucesivamente. Anduvieron ahí midiendo y todo y haciendo planos. Pero a Dios le pedíamos que nos diera la orientación, que Él nos llevara a donde fuera, o sea, fundamentados en la fe en Él. Una de mis visiones era San Marcos. Señor, danos en San Marcos. Danos en San Marcos, Señor. Danos en San Marcos, porque como Misión Evangélica El Remanente es de San Marcos. Ellos son los dueños de esta misión, los hermanos de allá, de ahí está el ombligo. Entonces, danos San Marcos, y fuimos y todo. Pero, hermanos, milagrosamente, esto es una historia linda, por un lado. Como sin recursos y bueno, con todo lo que pudiera decirle, venimos a parar acá, ¿verdad? Era risible que una iglesia como la nuestra pudiera hacerle frente a esto, ¿verdad? Pero como los amigos y los hermanos decían, qué locura eso, es una tremenda locura. Hubieran buscado un solo localito por ahí, hubieran buscado por ahí, y eso hubiera sido más cuerdo. Pero lo hicimos, hermano, a mí me consta, y a los hermanos, que le pedíamos a Dios, y Dios fue el que decidió. A tal grado que nos dieron a nosotros como 3 o 4 meses para estar acá. Es decir, 3 o 4 meses, que sería lo que aguantaríamos, y luego saldríamos. Pero ya llevamos 27 años y aquí estamos. Amén. Pero ¿por qué es que estamos acá y estamos en buenas condiciones, y estamos optimistas, y estamos? Porque este proyecto es el proyecto de Dios.
Este está fundamentado en Dios. Y lo que dice aquí, el que fundó, el que cavó, arañó con oración, con ayuno. Aquí hemos chillado, aquí hemos vivido años, décadas, chillándole a Dios. Y el que a mí viene, dice su palabra, yo no le echo fuera. Clama a mí, dice, y yo te responderé. Entonces, para resumírselo, dicho de otra manera, para poner como ejemplo, este es un proyecto que se fundó, que se levantó en el fundamento de Dios, y por eso no lo va a mover nadie. Por eso aunque hayan venido huracanes, aunque hayan venido tormentas, aunque hayan venido, hermanos, escaseces, el Señor sigue, hermanos, ahí. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, pero ¿qué es lo que dice? Pero ¿qué es lo que dice? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante al hombre que edificó. Pero más el que oye y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, sobre la cual el río con ímpetu vino y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. No funciona nada si no está establecido en el fundamento de Dios. Dice, por ejemplo, le voy a poner nada más un ejemplo bíblico, un caso más bien bíblico, el de Job. ¿Cuál fue los ríos que golpearon la vida de Job? No crea que fue una cosa poca lo que sufrió Job. Sufrió la pérdida de todas sus riquezas. Sufrió la pérdida de toda su familia. Solo la señora le quedó. Sufrió y vaya que quedó para espuelearlo. Perdió toda su salud. Y sus amigos, en lugar de consolarlo, hermanos, vinieron a acusarlo. Le dijeron, vos estás enfermo porque sos pecador. No hubo, pero Job se mantenía. Damos un amén. Y Job se mantenía. Y cuando la mujer en una ocasión ya no lo aguantaba, le dijo, maldice a tu Dios y te mueres. Y dijo Job, fatuamente, vamos a darle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Fatuamente has hablado. ¿Cómo maldeciré al que me ha bendecido? Y aquellos insistían y él decía, mi Redentor vive y sé que mis ojos le verán. Tormentas, ríos, lo hicieron trizas, lo acabaron. No se sabe cuánto tiempo, hermano, la Biblia no dice, porque a veces uno puede pensar que fue la prueba de un mes, saber cuántos años. Pero ¿qué sucede? Al final llegó Dios a donde el que estaba golpeado por los ríos y lo restauró. Y fue mucho, le dio el triple, el quintuple de todo lo que él había perdido en posesiones. Le dio miles más de asnas, de burros, de cabras, de bueyes. Damos un gloria a Dios. Y aparte de eso, lo hizo riquísimo con oro, y todos le trajeron regalos. Y ¿sabe qué más? Y aquella familia que había perdido, hermanos, le dio otra familia. Y dice la Biblia que eran las mujeres más guapas del Medio Oriente. Es que lo que está fundado en Dios no se cae. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un poderoso amén. Lo que está fundado en Dios, no, ese matrimonio, si está fundado en Dios, no se te va a caer. Va a tener problemas, pero no se te va a caer.
esa matriz estéril, si está fundado en Dios. Fíjate lo que dice el Salmo: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita. Fundamento, fundamento, fundamento. ¿Qué es lo que dice el verso 3? Será como árbol quebrado, dice, sin hojas, pelón, con ganas de suicidarse. ¿Será como dice? ¿Cómo dice? Leámoslo entonces, Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cuántos damos un amén? Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Regálele ofrenda de palma al Dios de la gloria. Y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué estamos quebrados algunos? Porque tú te has fundamentado en tu capacidad. ¿Por qué estamos quebrados algunos? Porque estamos fundamentados en lo que yo sé, en lo que yo creo, en lo que yo tengo. Por eso es que nosotros vamos a ver siempre personas fracasadas, porque aun cuando tenemos este bendito libro, ¿verdad? Tenemos este bendito libro, hermano, que es lámpara, dice su palabra, pero lo leemos. Si esto no se trata de leerlo, papadito, esto se trata de leerlo y comérselo. Damos un amén. No se trata. Hay personas que se saben la Biblia de memoria. Hay un pastor, y ese bueno, es un pastor pariente mío. ¿Cómo se llama? Darío Salas. Darío Salas llegó a conocer, a aprenderse toda la Biblia de memoria, todo. Y él hacía risa de que solo un versículo se le había olvidado de todo lo que había aprendido, porque en un frenón de un avión pegó con la cabeza y se le perdió el versículo. Pero todo. Pero hay personas que presumen que se saben la Biblia, que andan en la Biblia, que tienen varias versiones de la Biblia. Si no importa que tengas varias versiones, aquí no se trata de teología, aquí no se trata de capacidades humanas, aquí se trata que los caites los tengas en la roca inconmovible. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aquí se trata que lo que a donde estás parado sea en Dios. Eso es lo que se trata. Job estaba parado en la roca, y por eso vinieron todos esos huracanes y esos ríos y no lo movían. La característica, por lo menos, de la palmera, yo leyendo un poco de la palmera, ¿por qué la palmera no la arrancan los huracanes a la orilla del mar? Tiene un montón de raíces y la puede tirar al piso toda, pero no la arranca. Tiene fundamentos de raíces. Entonces es lo mismo. Vienen los aluviones, vienen los ríos. ¿Qué es lo que hace la gente? ¿Qué es lo que oímos dentro de la iglesia? Gente que quiere ahorcarse, gente que quiere matarse, gente que ya no le haya lado a la vida. ¿Por qué no le hayas lado a la vida? Damos un amén. Porque te falló tu esposa, porque te falló tu esposo, porque te fallaron tus hijos, porque estás mal en la economía, porque no has logrado tus sueños. El problema no es Dios, el problema es que nos hemos separado de la roca inconmovible. Tenemos que volver a pararnos en la roca, a fundamentarnos en la roca. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y gracias por ese té que me ha traído el hermano Julio, ¿verdad? Así que ahí está la bendición, hermano. Ahí está la clave. Ahí está. Ahí vienen los golpes y ahí vienen los zamacones. ¿Por qué no los arrancan? ¿Por qué no arrancaron? ¿Por qué
seguimos mencionando a un Abraham? Damos un amén. ¿Por qué seguimos hablando de un Abraham? ¿Por qué? Porque esos no eran pusilámines. Esos eran gente que sabían dónde y a quién habían creído. Dentro de nuestras iglesias lo que tenemos son pusilámines, gente aguada, gente confiada en ellos mismos. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurados aquellos que confían en Jehová. Dice el Salmo 25, dice el Salmo 25, dice que Jehová, 125, que la Biblia está llena de bendiciones, hermano, ¿verdad? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová será alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Dice el Salmo 91, el que habita bajo la sombra del Altísimo morará. ¿Qué es lo que está diciendo este salmo? Fundamento sencillo. Y usted, para que yo lo oiga: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía, castillo mío, Dios mío, ¿en quién confiaré? Él te librará de la peste destructora, te pondrá y sucesivamente escudo y darda de su verdad. Cuando venga el aluvión, cuando venga la peste, Él te guardará bajo sus alas. Fundamento. Abraham se mantuvo en el fundamento. Amén. Moisés no se movió del fundamento. Y por eso es que Moisés lo vemos allá en el ministerio del Señor, platicando con Elías y también con el Señor. ¿Por qué? Porque ellos fueron personas, hermanos, personas que no confiaron en ellos, pues ellos pusieron su confianza en Dios. Pase aquí, hermanito, aquí, siervo. Eso quiero a este hermanito yo. Él está pendiente de mi tecito. Agarre la pailita, hermano. Eso. Gracias. Esa es la bendición, hermano, que podemos nosotros tener dentro de la vida espiritual. Damos un amén. Porque es que Pablo no dio, hermanos, no dio paso atrás, porque estaba fundamentado en su fe en Dios. Así de sencillo. ¿Por qué ellos salieron adelante? Porque el que no tiene como fundamento a Dios, como decíamos a manera de tema, nada de lo que haga va a permanecer estable. Nada. Nosotros escuchamos a personas que dicen: yo soy de Dios y vengo a la iglesia. Es que el punto no es que digas que sos de Dios, ni que sos de la iglesia, ni que podés versículos, ni que estás sirviendo. El punto es que cada uno, porque aquí está hablando en Lucas 6, está hablando de los que oyen la palabra y la ponen en obra. Dice: son como aquel que edifica su casa sobre la roca, vienen los ríos, pero el que oye y no hace lo que oye es como el hombre que edifica su casa en la arena. Vienen los ríos y esa casa no es estable. No es asunto de que nos congreguemos en un lugar. ¿Por qué tu negocio no te funciona? ¿Por qué la familia no te funciona? ¿Por qué tu estabilidad emocional no te funciona? ¿Por qué no nos funciona? Voy a pluralizarme. Porque no hemos entendido este principio, que el fundamento está en Dios.
Fíjese lo que dice ese salmo. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Dará su fruto a su tiempo y su hoja no caerá. ¿Cómo se logra eso? En un mundo humanista, en un mundo entregado y enfocado a lo que no es Dios. ¿Cómo se logra eso? Siendo receptivo al consejo de la palabra. Lo que dice el Salmo, que es el que teníamos como base, que es el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano edifican los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y por lo demás, sigue diciendo el versículo, por lo demás es que te levantes de madrugada. Eso se refiere a las carreras, corriendo y no alcanzamos ni para las tortillas, ¿verdad? Y ahí estamos debiendo las tortillitas. Y hermana, ¿cuándo me va a pagar? Ay, en la otra quincena, hermano. Por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Usted ve, hermano, yo me acuesto hasta la 1 porque tengo que rebuscarme. Porque a su amado dará Dios el sueño. ¿A quién? Al que ha puesto su esperanza en Él. Esos siempre van a ser bendecidos. Siempre van a tener que comer delante de sus ojos. Siempre van a poder abrazar a sus hijos. Siempre van a poder abrazar a sus padres. Siempre. Pero la base está en que Dios sea el fundamento en todo. Hagamos la prueba. Muchos en verdad somos creyentes, pero nos hemos desenfocado. Algunos otros no lo somos o no lo son. ¿Qué es lo que se tiene que hacer esta mañana? El que no es, métase. Aquí es donde está la bendición. No es en Estados Unidos, no es en Europa, no es en Dubái. Donde está la bendición es a donde uno logra fundamentar sus caitíos en la roca. Amén. Ahí es donde va a funcionar los hijos, va a funcionar el matrimonio, va a funcionar el negocio, va a funcionar la familia, va a funcionar y vas a lograr tu sueño. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria.